saludarles. Vamos a comenzar dando la bienvenida a redes. Agradecemos a todas, todos y todas los que nos están viendo a través de las distintas redes sociales del Instituto Nacional de Formación Política de Morena, las redes del Diplomado de Buen Gobierno, así como agradecer a la 4TV, quien hace posible estos espacios de transmisión. Ahora, compas, daremos comienzo a nuestra primera ponencia. Esta está a cargo del compañero maestro Augusto Javier Espinosa Andrade. Él es economista y académico cuya formación y trayectoria profesional lo han posicionado en el ámbito de la educación y de las políticas públicas en Ecuador. Obtuvo el título de economista en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, seguido por un máster en economía con mención en política económica y desarrollo en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y un máster en administración con especialización en finanzas en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. A lo largo de su carrera ha desempeñado importantes roles en el sector público, destacándose como asambleísta nacional de 2017 a 2021 y como ministro de Educación entre el 2013 y el 2016. De igual forma, se ha desempeñado como ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, donde contribuyó a la formulación de políticas educativas y de desarrollo humano. Antes de estos puestos, el compañero Espinosa obtuvo diversas posiciones en el Sistema Nacional de Educación Superior y el Sistema Nacional de Planificación, donde se enfocó en la mejora de la calidad educativa y la evaluación de políticas públicas. Ha sido profesor adjunto en Flaxo y ha colaborado con profesores, invitado en instituciones prestigiosas como la Pontificia Universidad Católica. Desde 1990 ha participado activamente en numerosas investigaciones socioeconómicas, contribuyendo al desarrollo de estudios relevantes para el Ecuador. El compañero también ha asumido roles en el sector floricultor, presidido la Corporación de Floricultores de Tabacundo y la Comisión Regional de Pedro Moncayo de Expoflores. Su compromiso con el desarrollo regional y la mejora de la educación en Ecuador continúa siendo hoy por hoy un pilar fundamental de su trayectoria. La ponencia del compañero se titula Transformación de la educación pública en la Revolución Ciudadana, Ecuador, y tiene por objetivo conocer las transformaciones impulsadas en la educación pública ecuatoriana por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Compañero Augusto, es un gusto tenerlo por acá. Adelante, por favor. Muchas gracias, Ailín, compañeros y compañeras, buenos días. Primero, quiero agradecer por la invitación a esta ponencia. Creo que es un deber y un compromiso militante transmitir, contar las experiencias que hemos vivido en América Latina, de tal manera que se pueda aportar con insumos para los procesos de transformación que están en marcha. Y lo segundo es agradecerles a ustedes, compañeros y compañeras de Morena, agradecerle al pueblo mexicano, porque desde México se está renovando el espíritu transformador en nuestro continente, en Latinoamérica. Y en ese sentido, siempre cuenten con nosotros, siempre cuenten conmigo para aportar en lo que podamos para que esto que se está logrando en México, eso que se está contagiando en América Latina, derive en una reforma y una transformación irreversible. Quiero comenzar esta charla en lo específico comentándoles qué abordaré a lo largo de estos próximos 40 minutos. He dividido la charla en 4 partes. En la primera voy a hacer una breve referencia a lo que fue mi tránsito por la Revolución Ciudadana, es decir, en el diseño, implementación y evaluación de la política pública, fundamentalmente en el tema educativo. Después hablaré con cierta brevedad de lo que concibo como una transformación para en ese contexto teórico insertar lo que para mí fue el proceso de transformación educativa impulsando durante el periodo de la Revolución Ciudadana. Y finalmente quisiera hacer una breve referencia a cómo estoy observando en este momento lo que pasa en el Ecuador después de que dejamos el gobierno del país. Bueno, Ailín dio ya una referencia de cuál fue mi trayectoria
en el gobierno de la Revolución Ciudadana y después de que terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana. Ustedes deben ya conocer que el presidente Correa estuvo en funciones desde el año 2007 hasta el año 2017. Y después yo pasé a la Asamblea Nacional, es decir, a la Cámara Legislativa, y fui compañero de Carlos Viteri desde el año 2017 al año 2021. Participé durante los 10 años de gobierno del presidente Correa en distintas funciones, todas ellas vinculadas al tema de la reforma o revolución o transformación educativa. Ya vamos a ver más adelante cómo diferenciamos lo que es una reforma, una revolución y una transformación. Comencé mis funciones como consultor. En calidad de consultor, trabajamos en la creación de la Escuela de Gobierno y Administración Pública. Nosotros creíamos que la reinstitucionalización del país demandaba de una sólida formación con criterios y una cultura burocrática distinta a la convencional. Entonces, para nosotros era vital la creación de una Escuela de Gobierno y Administración Pública. Después vino, o mientras tanto se llevaba también un proceso constituyente en el país que derivó en la promulgación de la Constitución del 2008. Y en mi calidad de consultor, fui parte del equipo que colaboró en el proceso de elaboración del articulado para la nueva Constitución y posteriormente en la propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Educación Superior. Eh, Impulsamos la reforma a la educación superior y una vez que se aprobó la ley, se creó la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología y yo pasé a ocupar el cargo de subsecretario de Educación Superior en esta nueva secretaría y mi responsabilidad fundamental era pasar de la teoría de lo que estaba escrito a la ejecución, es decir, a plasmar en la realidad lo que habíamos definido en las normas, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica de Educación Superior. Después pasé al Ministerio de Conocimiento y Talento Humano. En el Ecuador, el gobierno estaba organizado con ministerios que eran coordinados por ministerios que se encargaban de dar seguimiento a la política pública. Estos eran los ministerios coordinadores y me correspondió ocupar ese cargo. Y dentro de este sector de conocimiento y talento humano estaban el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura y Patrimonio, el Ministerio de Deportes y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Después de este ministerio pasé al Ministerio de Educación nuevamente a cumplir tareas ejecutivas. Nosotros teníamos la convicción de que todo lo que plasmábamos en leyes tenía que traducirse en la reforma de las instituciones y en la implementación efectiva de política pública. Tuvimos un gobierno que tenía mucho enfoque hacia los resultados. El presidente Correa, creo que una de sus mayores virtudes era el que se hagan cosas, pero que no solo se muestre un esfuerzo por realizarlas, sino que las cosas que se ejecutaban tengan resultados concretos. Entonces teníamos teníamos un sistema de evaluación permanente seguido desde la propia presidencia de la República. Y finalmente, como les comenté ya hace un momento, ocupé el cargo de asambleísta nacional desde el 2017 al 2021. Mi objetivo fundamental en esa asamblea fue impulsar reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Después de haber pasado ya por el Ministerio Coordinador, por el Ministerio de Educación, veíamos que se tenían que hacer ciertos ajustes a una ley que nosotros mismos habíamos aprobado en el año 2011. Eso les comento como para que tengan un gran panorama que dé ciertas luces en relación al origen de la experiencia que les voy a relatar a continuación. Les decía que lo primero que deberíamos hacer todos los que estamos insertos en estos procesos de cambio es tener absoluta y total claridad
de lo que significa una transformación. En este sentido, yo creo que estoy muy cercano, me siento muy cercano a los conceptos de transformación que maneja el presidente López Obrador. De hecho, cuando asumí el cargo de ministro de Educación en el 2013, el eslogan que tomamos para el ministerio es transformar la educación es misión de todos. O sea, hablábamos de la revolución ciudadana, pero en el Ministerio de Educación decidimos no decir revolución educativa, sino usar más bien el término de transformación educativa y asumir que esta transformación era una misión no solo del gobierno, sino de todos los actores involucrados en el sistema y en general de la ciudadanía. Por eso hablábamos de que transformar la educación es misión de todo. En este sentido, ¿cómo entiendo un proceso de transformación? Primero, entiendo que un proceso de transformación es un proceso de largo plazo en el que se sustituye un sistema por otro estructuralmente diferente. Y para que eso pueda ocurrir, es necesario pensar que este proceso se da no de manera lineal, sino más bien como en una suerte de espiral. Y creo que nosotros, durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, alcanzamos a dar la primera vuelta en la espiral. Esto les va a quedar un poco más claro más adelante. ¿Y cómo es que se dan estos procesos de transformación? Estos se dan porque se ejecutan reformas que sí generan cambios estructurales, pero en principio no generan un cambio total del sistema. Para mí, la acumulación de esas reformas puede derivar en una revolución y la revolución se produce en un periodo en donde colapsan absolutamente las instituciones o la institucionalidad del viejo sistema, se reemplaza por nuevas instituciones y esas instituciones se comienzan a consolidar. Es decir, que los grandes cambios, y esto nos dice la historia de la humanidad, los grandes cambios se dan por reformas estructurales que devienen en revoluciones. Es decir, el proceso, siendo un proceso largo, es un proceso evolucionario que termina transformando el sistema. Esto es para mí la transformación. Y en el camino uno tiene que ir evaluando qué es lo factible de hacer en determinado momento, sin aventurarse por tratar de acelerar el proceso, más bien ponerlo en entredicho y alejar las posibilidades de que se termine concretando. Entonces nosotros por eso dijimos que la educación estaba en un proceso de transformación que demandaría probablemente décadas y que ese proceso tenía una forma de espiral y que estábamos haciendo las reformas iniciales, es decir, estábamos en el primer giro de la espiral y en ese contexto es que analizábamos los resultados que veníamos obteniendo. Para que se produzca una reforma y un proceso de cambio, de transformación que derive en un cambio revolucionario, es fundamental que se trabaje primero generando conciencia sobre lo que no funciona en el sistema vigente. Es decir, el primer paso de un proceso de transformación es la crítica al sistema vigente y ya las instituciones que lo recuerden ustedes que las instituciones son los espacios de interrelación entre los individuos que tienen ya determinadas normas establecidas por el sistema. Entonces, cuestionar las instituciones genera un nuevo relacionamiento entre los actores que están involucrados en la institución y ese nuevo relacionamiento va generando un cambio del sistema. Si cambian muchas de las instituciones que son parte de un sistema, entonces el sistema puede cambiar y puede ser reemplazado por otro. Entonces, la crítica al sistema vigente es el comienzo de cualquier proceso de transformación. Pero la crítica sin propuesta es absolutamente inefectiva. Entonces, por eso es importante generar una propuesta de cambio, una propuesta alternativa
Y generalmente esas propuestas alternativas surgen de lo que ya viene sucediendo en las entrañas de las sociedades, de la sistematización de esos cambios que ya se están dando en la entraña de la sociedad. Surge una propuesta que va siendo legitimada, va generando un nuevo consenso. Perfecto. Les decía que este proceso, esta nueva propuesta se va legitimando y la legitimación implica la construcción de un sentido común alternativo, como decía Gramsci, decía que esto es del buen sentido, es decir, una nueva forma de ver la realidad, y en ese marco se van generando alternativas de cambio y se van generando las luchas que cuando logran permear a la institución formal vigente van determinando la transformación. Y entonces, desde esta perspectiva es que vamos a analizar lo que pasó con la revolución educativa o con la transformación educativa en el Ecuador. El proceso que impulsó la Revolución Ciudadana comenzó efectivamente o precisamente con la crítica a la mercantilización de la educación que planteaba el sistema neoliberal. Habíamos llegado a un punto en el que prácticamente la inversión en educación era inexistente. Cada vez la participación de la participación de la matrícula de educación pública en la general era menor y proliferaban para atender la necesidad educativa, proliferaban en los barrios marginales muchas escuelitas precarias, ¿no? Que eran pensionadas y que muchas veces ni siquiera tenían bachilleres como profesores. Entonces, ese era el fenómeno que veníamos experimentando. Todo era mercantilizado y no había ningún interés del gobierno, de los gobiernos neoliberales en darle un giro a esta realidad, a esta exclusión educativa. Entonces, así comienza la propuesta de la Revolución Ciudadana, recuperar la educación pública, y en la Constitución y en la respectiva ley de lo que hablábamos era de universalizar la educación hasta el nivel de bachillerato. Es decir, pensábamos que al menos 12 años de educación deberían ser obligatorios y gratuitos. En este sentido, pensamos que era fundamental atender dos tipos de exclusión en la educación. El primero, la exclusión absoluta. ¿Qué significaba la exclusión absoluta? Significaba estar al margen del sistema educativo, es decir, no estar asistiendo a clases, no estar asistiendo a la escuela. Y lo segundo, erradicar la exclusión relativa. ¿Qué significaba la exclusión relativa? Esa exclusión que se produce por tener o por a pesar de tener acceso a la educación, a la escuela, al colegio, a pesar de tener acceso a eso, la calidad educativa es tan mala que a la larga no desarrolla las competencias necesarias para un adecuado desenvolvimiento en el sistema. Entonces, no importa si vas a la escuela, no importa si obtienes tu título de bachiller, el punto es que vas a un sistema que es tan malo que no te dota del conocimiento, habilidades o competencias necesarias. Mientras que quienes pueden pagar educación de relativa calidad van a un tipo de colegio que les da determinadas herramientas que profundizan la brecha entre los ricos y los pobres, porque los ricos que pueden pagar por mejor educación tienen mayores herramientas, mayores capacidades que los pobres que, aunque vayan a una escuela, esa escuela tiene una calidad paupérrima. Entonces, son dos exclusiones. La exclusión absoluta, cuando estás al margen del sistema, cuando ni siquiera vas a la escuela, y la exclusión relativa, cuando a pesar de ir a la escuela, la calidad de esa escuela es tan mala que no te aporta mucho en tu proceso de formación. Entonces, los objetivos de la política pública de transformación de la educación en el Ecuador estaban fundamentalmente vinculados con el elevar la cobertura educativa, es decir, universalizar la educación hasta bachillerato y dotar a la educación pública
de una calidad incluso superior a la de la educación privada. Les adelanto los resultados que obtuvimos, o sea, y después les cuento cómo es que logramos esos resultados. A nivel de cobertura, alcanzamos la universalización de la educación básica. La educación básica en el Ecuador va desde primero, desde el equivalente al pre-kinder o a educación inicial, es decir, desde el primer año hasta décimo año. Sí, son 10 años de educación que estaban universalizados, y el bachillerato, que son los 3 últimos años, eh, logramos elevar la tasa de alrededor del 50% al 70% la tasa de matrícula, me refiero. Entonces, los logros en cobertura fueron sumamente importantes, al punto que la UNICEF premió al país por tener uno de los mejores sistemas de inclusión en el mundo. Fueron logros trascendentales que se derivaron de un esfuerzo que se hizo desde el primer año de gobierno del presidente Rafael Correa y que se lo mantuvo hasta el año 2017. En materia de calidad educativa, lo que logró la Revolución Ciudadana fue que el país pase de tener, antes de la Revolución Ciudadana, uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina, uno de los 3 peores sistemas educativos de América Latina, a, según la evaluación de la UNICEF, según el TERCE, según los resultados que arrojó esta prueba TERCE, que es de evaluación de la calidad educativa, perdón, de la UNESCO, no de la UNICEF. Según la UNESCO, el Ecuador fue el país que entre el 2007 y 2015 logró los mayores avances en materia de calidad y logramos ubicarnos ya a nivel medio en América Latina. Nosotros estimábamos que en 10 años, si se continuaba con la política que habíamos implementado, en 10 años podríamos habernos posicionado como uno de los mejores sistemas educativos de América Latina. Ese era el objetivo que tenía el país en ese momento. Es decir, eh, la concepción de la política pública enfatizaba en cobertura, en calidad, es decir, en eliminar la exclusión absoluta y la exclusión relativa, y los resultados estaban medidos con las tasas de matrícula, con el avance en las tasas de matrícula y con los resultados que obteníamos de la evaluación, de una evaluación objetiva. Fortalecimos el sistema de evaluación nacional interno, creamos un instituto de evaluación educativa, pero también queríamos compararnos siempre internacionalmente, es decir, nuestro parámetro para la determinación del avance que teníamos era el estándar internacional, entendiendo que uno puede cuestionar, por ejemplo, las pruebas estandarizadas, pero para nosotros era uno de los elementos que nos permitían medirnos y compararnos. Ahora, ¿cómo es que logramos hacer esto? ¿Cómo es que logramos estos resultados? En materia de cobertura, es decir, para eliminar la exclusión absoluta, lo que nosotros hicimos en el Ecuador es eliminar las barreras de acceso a la educación. Y definitivamente las barreras de acceso a la educación tienen que ver con la economía de las familias. Entonces, lo primero que se hizo es, tanto en la Constitución como en la ley, establecer que la educación es gratuita. Incluso tanto en la Constitución como en las leyes de educación superior y de educación general, se definía que la educación debería ser gratuita hasta el tercer nivel. Es decir, la universidad también se establecía como gratuita la educación pública. Ahora, eh, para eliminar las barreras, se hizo efectivo esto de la gratuidad, se prohibió absolutamente que las instituciones educativas requieran de recursos económicos a los padres de familia. Se eliminó una contribución que estaba normada en la ley ecuatoriana, en las normativas del ministerio, una contribución anual que debía ser un padre y madre de familia por cada uno de los hijos que accedía a la escuela. Se incorporó
el tema de los textos escolares gratuitos. Prácticamente al finalizar el gobierno del presidente Correa, todos los estudiantes de la educación pública recibían textos en función del grado o curso en el que estaban. Se atendió con uniformes escolares gratuitos fundamentalmente en el sector rural y en las zonas urbano marginales. Se proveyó de alimentación escolar, el desayuno escolar, llegando a una cobertura prácticamente del 75%. El gran objetivo a largo plazo era satisfacer todas las necesidades alimenticias de la población escolar. Sin embargo, el costo era demasiado alto y lo factible en primera instancia era proveer de una comida en los sectores donde más se necesitaba. Y básicamente eso nosotros denominábamos la eliminación de las barreras de acceso. Lo segundo que hicimos en materia de cobertura educativa fue el ordenamiento de la oferta. La oferta educativa había crecido, entre comillas, en el Ecuador en función de la política clientelar que se tenía en el país. ¿En qué consistía esta política clientelar? Consistía en que cada candidato cuando estaba en campaña ofrecía una escuela a cada pueblo, a cada población, a cada comunidad. Si es que ganaba la elección, no es que le daba una escuela, sino que le daba un galpón, o sea, un galpón así más o menos como para criar gallinas, ¿no? Y ponían unas cuantas aulas, perdón, unas cuantos pupitres, eso cuando les daba pupitres, si no bastaba con el piso y con un pizarrón, y eso era dotar de oferta educativa. Entonces, lo que nosotros hicimos es una macro y micro planificación, de tal manera de que establecimos cuál era el número óptimo de instituciones que debería tener el país para optimizar el presupuesto. Definimos que debíamos haber tenido alrededor de 6,000 instituciones educativas y nosotros recibimos una cantidad de 21,000 instituciones educativas. 21,000 instituciones educativas que a veces estaban a 100 metros de distancia y cada una tenía 3 o 4 estudiantes. Es decir, había realmente desorden. Nosotros comenzamos a ordenar cuando terminó el gobierno. Habíamos logrado reducir de 21,000 establecimientos a 12,000 establecimientos y era posible, y es posible en el Ecuador trabajar con apenas 6,000 o 7,000 establecimientos educativos, pero absolutamente bien dotados, si es que se garantiza el transporte gratuito a los estudiantes. Es decir, en cobertura para eliminar para eliminar la exclusión absoluta, trabajamos en eliminar las barreras económicas y en dotar de instituciones adecuadas cerca de las viviendas de la población, privilegiando la idea del transporte gratuito. Para mejorar, para elevar la calidad educativa, se hizo una reforma curricular, indiscutiblemente, pero nosotros siempre estuvimos conscientes de que la reforma curricular era insuficiente. Habíamos visto la experiencia en toda América Latina de sucesivas reformas curriculares que terminaban siendo unos lindos documentos que nunca se implementaban. ¿Y por qué no se implementaban? Porque quien lleva la reforma curricular a las aulas son los docentes. Y si se tiene una planta docente desmoralizada, desvalorizada, sin la dotación de suficientes capacidades, por más genial que sea un cambio curricular, o por mejor que se conceptualice ese cambio curricular, eso que se hace en el escritorio nunca termina de aterrizar en las aulas. Entonces, si bien hicimos una reforma curricular que se puso quizá en la vanguardia en ese momento en América Latina porque establecía estándares de calidad, ¿no? A partir de esos estándares de calidad se organizaba el currículum, etcétera. Si bien hicimos eso, nosotros sabíamos que teníamos que trabajar con los docentes. Entonces, el eje del cambio en la calidad, de la transformación de la calidad en el Ecuador, giraba alrededor de la revalorización de la carrera educativa, de la carrera del docente. Y entonces el primer paso fue incrementar los salarios, incrementar los salarios. Cuando comenzó el gobierno de la Revolución Ciudadana,
El salario del docente en la categoría mayor no alcanzaba para cubrir siquiera una canasta básica. ¿Cuándo? Cuando terminó el gobierno de la Revolución Ciudadana, el salario del docente de la categoría inferior cubría 1.5 canastas básicas. Entonces, se hizo un gran esfuerzo presupuestario para darle valor real, es decir, para retribuir adecuadamente a los docentes. Y aún así nos quedamos cortos, porque habiendo aumentado de tal manera el ingreso del docente, todavía cuando nosotros salimos del gobierno, todavía los docentes ganaban menos que otros funcionarios públicos como la policía o los miembros del ejército, el personal de tropa de la policía o del ejército. Por eso es que cuando fuimos a la Asamblea Nacional, una de las cosas que nos propusimos es recalificar a los docentes nuevamente, y en la ley que se terminó aprobando, la reforma a la ley, los docentes comenzaron a ganar más o menos parecido a lo que ganaban el personal de tropa. Yo creo que todavía ahí tenemos una deuda con el magisterio nacional, y creo que si habría una política de Estado alrededor de la educación, el incremento debería ser sistemático hasta que los docentes tengan una remuneración de nivel medio, pero que les permita dedicarse exclusivamente a su función de formar a las nuevas generaciones. Lo segundo que hicimos en el tema de la docencia es establecer lo que es una planta óptima de docentes, porque resultaba, para graficar lo que estoy diciendo, resultaba que, por ejemplo, al educación física, ¿cuál era el profesor de educación física? El que ya no tenía nada más que hacer y no sabían dónde ponerle, entonces sin ningún conocimiento debía ir a educación física, ¿no? Y ya le entregaban el área de educación física a ese profesor. Si es que teníamos un profesor de literatura y faltaba el profesor de matemáticas, no, pues que vaya el profesor de literatura a dar matemáticas. Había mucho desorden en esto porque no se había definido cuál es la planta óptima de docentes. Entonces nosotros, teniendo ya una reforma curricular, sabíamos qué docentes necesitábamos, en qué establecimientos educativos, y entonces con esa planta óptima de docentes lanzamos los concursos de oposición y méritos en función de esas necesidades. Los concursos de oposición y méritos buscaban optimizar la planta, pero también eliminar un caduco sistema de incorporación a la docencia que dejaba en manos de padres de familia el contratar profesores cuando faltaba algún profesor, o de los representantes de los gobiernos locales. Entonces había un absoluto desorden en la gestión de la planta docente en el sistema. Logramos implementar este proceso de estos concursos de oposición y méritos, y paulatinamente íbamos completando la planta docente. Para eso también establecimos como necesaria la renovación de la planta, porque si teníamos un currículum de vanguardia, necesitábamos incorporar docentes que tengan también una formación de vanguardia, y mucha de nuestra planta docente ya superaba los 55, desde el promedio de edad de la planta docente era de 55 años. ¿No? Y no se habían jubilado muchísimos docentes porque la jubilación antes del gobierno de Rafael Correa era absolutamente paupérrima. Entonces, también implementamos un proceso de jubilación. En ese proceso de jubilación se logró determinar que un docente que había tenido ya las aportaciones suficientes lograra salir con alrededor de 40, 50 mil dólares como compensación por jubilación. No teníamos la liquidez en ese momento y negociamos. Sin embargo, negociamos con el magisterio para que se le pueda entregar en bonos que se iban devengando en 5 o 10 años. Pero ellos vieron esta propuesta como atractiva porque solo los intereses que ganaban por estos bonos ya de alguna manera compensaban el flujo de ingresos que tenían ejerciendo la docencia, porque casi todos los docentes no habían sido recategorizados. Entonces habían pasado 25 años trabajando y todavía estaban en el nivel de la categoría de ingreso.
Entonces, todo esto se comenzó a ordenar, logramos jubilar alrededor de 30,000 docentes, considerando que nuestra planta docente era de 150,000, entonces fue muy importante el esfuerzo que hizo el gobierno y esto abrió plazas para un nuevo magisterio. El otro tema importante fue la capacitación. Entonces nosotros comenzamos a tener un proceso intenso de capacitación, pero fundamentalmente se hizo emblemático la entrega de becas a docentes para que puedan hacer maestrías internacionales en pedagogía y se pongan al día, por un lado. Y por otro lado, no teníamos profesores de inglés, o sea, teníamos creo que para todo el sistema 40 profesores que aprobaban el B2, 40 profesores para todo el sistema que aprobaban el B2. Entonces, creamos becas para que puedan salir a estudiar en el extranjero durante 9 meses la lengua extranjera y se puedan reincorporar al sistema educativo ya con suficiencia, no solo en el manejo del inglés, sino en la enseñanza del idioma. Entonces, con todas estas medidas, veíamos que estábamos girando muy bien en esta espiral de transformación. A todo esto le acompañamos un tercer pilar en el tema que era el tema de la gestión. Es decir, nosotros siempre creímos, es uno de nuestros principios, la función del Estado en la garantía de derechos. Es decir, nosotros siempre creemos en la necesidad de fortalecer el Estado para garantizar los derechos. Sin embargo, también sabemos que nuestros estados latinoamericanos son absolutamente débiles, burocratizados y poco eficientes. Entonces, una gran tarea transformadora era cómo hacemos que este Estado sea un mejor Estado, un Estado mucho más eficiente y que en el marco de este criterio de eficiencia logremos canalizar muchos recursos que probablemente se puedan estar desperdiciando en sostener una carga administrativa grande, cómo podemos canalizar esos recursos hacia lo que es la esencia de la política pública, en nuestro caso, la educación. Entonces, cuando nosotros asumimos el Ministerio de Educación, ya se había aprobado lo que conocimos como desconcentración del ministerio, y la desconcentración del ministerio era romper esa idea de que todo se hacía en una planta central, ¿no? Y que debíamos llegar hasta el territorio, con servicios al territorio, servicios administrativos hasta el territorio. Entonces, el Ecuador está dividido en 24 provincias, el sistema educativo ecuatoriano tenía una planta central y 24 direcciones provinciales, y en la reforma se planteaba eliminar esas direcciones provinciales y pasar de 24 direcciones provinciales a 140 direcciones distritales, 140 direcciones distritales. En principio, se veía cierta dificultad porque se pensaba que aumentar el número de direcciones podría significar aumentar la carga burocrática. Pero cuando implementamos el modelo nos dimos cuenta que automatizando determinados procesos y volviéndolos óptimos, calificándolos incluso con las normas ISO, se podía hacer esto de manera eficaz, ahorrándole recursos al Estado. Iniciamos ese proceso teniendo una planta administrativa de 16,000 funcionarios, 16,000 funcionarios, eran 150,000 docentes, 16,000 funcionarios, ¿no? Y logramos hacer la desconcentración del ministerio, hacerlo más eficiente, bajando la planta administrativa a 12,000 funcionarios, de 16,000 a 12,000. Y habíamos estimado que un Estado que garantice derechos eficientemente, un Estado en materia educativa que garantice derechos eficientemente, a ese Estado le eran suficientes apenas 6,000 a 7,000 funcionarios. Es decir, si manteníamos un proceso de automatización de procesos, de optimización y automatización de procesos, podríamos tener una planta administrativa de entre 6,000 y 7,000 funcionarios
liberando recursos para contratar, por ejemplo, consejeros estudiantiles o para mejorar las plantas docentes, optimizar, como les decía antes, la planta docente. Tocar este tema en espacios de izquierda, o sea, generalmente es delicado, porque se supone que el funcionario público debería ser intocable. Yo creo que el funcionario público tiene que cumplir fundamentalmente el rol de satisfacer y garantizar a la ciudadanía los resultados de la política pública. Parecería que en la izquierda fetichizamos al Estado. Pensamos que el fin último es el Estado. No, lo que tenemos que pensar es que el fin último son los resultados que ofrece ese Estado. Indiscutiblemente, si es que va a haber un proceso de desvinculación como el que hubo en el Ministerio de Educación, hay que cuidar que también se garanticen los derechos de esos funcionarios que dejan de cumplir una determinada función en el Estado. Entonces, en definitiva, tres pilares de la transformación educativa en el Ecuador. El primero, la cobertura vinculado a la inclusión, es decir, erradicando la exclusión absoluta. El segundo, la calidad, procurando eliminar la exclusión relativa. Y tercero, la gestión administrativa eficaz, la transformación del Estado para volverlo cada vez más eficiente. Finalmente, por el tiempo, de todos estos temas podríamos alargarnos en el momento de las preguntas. Finalmente, nosotros cuando dejamos el gobierno veíamos con mucho optimismo el futuro educativo del Ecuador. Sin embargo, eh, poco a poco se comenzaron a desmontar todos los avances que tuvimos, o sea, en materia educativa. Hoy el Ecuador tiene menos estudiantes en sus aulas que lo que tuvo en el 2017. O sea, eso es dramático, dramático. La calidad educativa del sistema público está en franco deterioro. La construcción de nuevas unidades educativas, nosotros les habíamos denominado las unidades educativas del milenio, se paralizó desde el 2017, solo están terminando algunas obras que dejamos contratadas. Es decir, todo se caotizó. ¿Y cuál es la gran lección? La gran lección que tenemos, que creo que nosotros como ecuatorianos debemos obtener, es que sin organización social, que pueda impulsar en determinado momento la transformación. Sin esa organización es imposible acceder al poder para transformar. Pero si esa organización desaparece mientras estamos en el ejercicio de un poder hegemónico, cuando ya no tienes el poder formal, es decir, cuando ya no controlas la institucionalidad, si es que no hay organización, es imposible que se detenga el tsunami con el que llega el neoliberalismo para tratar de desmontar todo lo avanzado. Entonces, me parece que es importante, muy importante, acceder al gobierno, acceder a la institucionalidad para reformarlo, pero en paralelo nunca abandonar el fortalecimiento de la organización social que pueda ser la que sostenga el proceso, la que en caso de perder electoralmente una elección pueda resistir el retroceso. Creo que en el Ecuador de lo que más carentes somos en este momento es de organización social y creo que es una de nuestras mayores dificultades para la recuperación del poder y quizá podamos recuperar el poder electoralmente, pero también la ausencia de organización social que defienda la transformación radical del sistema, lo que hace es limitarnos en la posibilidad de, una vez accediendo al gobierno, profundizar en nuestros procesos de cambio y de transformación. Bueno, en función del tiempo, espero no me haya pasado, pero en función del tiempo he tratado de hacer una breve síntesis y con mucho gusto cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengan, estoy a las órdenes. Muchísimas gracias, compañero Augusto, para nada. De hecho, le agradecemos su muy buen manejo de tiempo. Les recomendamos y les recordamos a las y los compañeros que sus preguntas van a estarse recibiendo únicamente mediante el formulario que ya nos hicieron favor de compartir vía chat.
Y comenzaríamos con las participaciones. Por favor, le pedimos al compañero Álvaro López de la Rosa que nos ayude abriendo su micrófono, por favor, para comenzar con esta ronda de preguntas y respuestas. Si le parece, compañero Augusto, vamos a hacer ronda de 3 o 4 participaciones Perfecto, para que entonces perfecto. usted nos ayude después a dar una respuesta conjunta. ¿Le parece bien? Perfecto, muchísimas Me gracias. parece Adelante, perfecto. por favor, compañero Álvaro. Si nos ayuda abriendo su micrófono, por favor, ya le compartí la invitación. Mientras tanto, pediríamos a la compañera Jessica Torres que nos ayude, por favor, a formular su pregunta. Sí, hola, buenos días. Buen Es día. para Augusto. Mi pregunta era, ¿cómo fue que ustedes elaboraron los requisitos de selección docente? Porque en México se hace a través de de una institución autónoma en donde, a pesar de que se puede ingresar para poder hacer el examen, a los maestros nos mandan súper lejísimos a llevar documentos y además han limitado a las universidades públicas para que los alumnos de las universidades públicas en México puedan también, los alumnos o las personas que salimos de universidades públicas, podamos tener una oportunidad de ingresar al sistema educativo de México. Esa es mi pregunta, gracias. Muchas gracias, compañera. El compañero Álvaro López de la Rosa me pregunto si ya pudo resolver su problema técnico para dar. Ok, en ese caso pediríamos por favor al compañero Gerardo Islas que nos ayude formulando su pregunta. Les recordamos que en este punto no tiene mucha utilidad levantar la mano, pues únicamente se atiende vía formulario, por favor. Adelante, por favor, al compañero Gerardo Islas. Compañero Fernando Mera, ¿nos ayuda abriendo su micrófono, por favor? Ya está. Listo, adelante, por favor. Sí, compañero, una buena exposición y la verdad es que es una tristeza que llega un partido o llega un gobierno y luego llega otro y todo lo que se construye se viene para abajo. En este caso, en el sindicato de maestros de tu país, ¿qué papel tuvo en en la cuestión de dar plazas o de la actividad que tuvo, si fue buena o fue mala? Porque el sindicato mexicano tiene una gran problema con la reactivación de la educación. Se han enquistado en esos puestos y no dejan realmente que se haga una educación más activa. ¿Qué respuesta tienes? Gracias. Muchas gracias. Pedimos ahora a la compañera Viridiana Monroy que nos ayude a formular su pregunta, por favor. Perdón, es que tengo siempre dos y ya. Muchas gracias por su ponencia, muchas gracias por toda la explicación y los grandes retos que pasa, la verdad, en cómo lo va diciendo y cómo va haciendo estos cambios, sorprende, ¿no? Esto de tantas escuelas y pocos compromisos políticos. Aquí mi pregunta es, después de todos los retos, que es uno, ir formando a los profesores. Dos, también ir creando estas escuelas, pero lo más importante, y es lo que usted dijo ya al final, ¿no? ¿Cómo hacer que se institucionalicen estos cambios para que, a pesar de que lleguen nuevos políticos, siga creyendo, siga fortaleciéndose esto, ¿no? Porque llegan estos cambios de gobiernos, de ideologías, y la verdad es de que se ve disminuido de estos cambios en la cuestión por el bien social, ¿no? Por el bien público, que ese es el fin de los gobiernos. Entonces, ¿cómo se podría hacer y lograr estos retos para que se puedan institucionalizar los cambios a fin de que no importa quién esté, siempre sea la prioridad la educación y que siga generándose esta universalización de la educación y que se siga buscando la calidad para el bien común, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, compañera. Y cerramos este primer bloque de participaciones con el compañero Jorge Cota, por favor, adelante. Muy buenos días, gran tema. Como hice la pregunta en el formulario,
sindicatos, ¿qué tanto en gran medida ayudaron o no a esa reforma de educación que nos habló? El tema sindical. Muchísimas gracias, compañero. Y pues bueno, si nos gustas ayudar a comenzar a dar respuesta, compañero Augusto, adelante. Gracias. Con mucho gusto, Aileen. A ver, en la primera, ¿cómo elaboramos los requisitos? Es decir, el proceso de selección de los nuevos maestros, estos concursos de oposición y méritos, los requisitos fueron establecidos en la planta central del ministerio, es decir, en función ya de esta reforma curricular, nosotros definimos cuáles eran los perfiles de docentes que se requerían y sí elaboramos pruebas de ingreso con el Instituto Nacional de Evaluación, con la nueva institución que habíamos creado, que también considerábamos debía ser autónoma, pero que en sus orígenes, dado su nacimiento reciente, esa autonomía en realidad, en la práctica, para ser muy honestos, era muy relativa. Trabajábamos muy articulados con el ministerio, pero sí, procurábamos que la parte técnica la manejen ellos precisamente con estos criterios, digamos, desde la ciencia de la educación de avanzada. Y el proceso mismo sí era muy desconcentrado. Les había comentado que nosotros creamos los 140 direcciones distritales. Y claro, nosotros íbamos al docente, íbamos al territorio. Las pruebas se tomaban en el territorio, en lugares muy cercanos a donde probablemente el docente que ganaba un concurso iba a trabajar. Entonces, de eso nos cuidamos muchísimo y por eso es que tuvimos el sistema y mucha demanda. También nos dimos cuenta de una cosa, nos dimos cuenta de que el nivel que tenían los aspirantes a docentes que se habían graduado en ciencias de la educación era sumamente bajo, sumamente bajo. ¿Y por qué? Y esto me va a servir para introducir la respuesta a las preguntas siguientes. ¿Por qué? Porque en el sistema de educación superior, las facultades de filosofía y ciencias de la educación habían sido tomadas, ¿no?, por sectores vinculados al sindicato educativo. Es decir, eran sus espacios de dominio y eran más de dominio político que de dominio académico. Entonces, la calidad era absolutamente precaria de la formación de los nuevos maestros. Esta fue una de las razones por las que tomamos la decisión de llamar también a concursos a especialistas en determinada disciplina del conocimiento. Por ejemplo, si teníamos una vacante en matemáticas, no convocábamos, o bueno, sí convocábamos, pero no necesariamente tenía que ser profesor de matemáticas un licenciado en educación. Nos decíamos, no, si tenemos un licenciado en matemáticas que también tenga la posibilidad de concursar y si gana, lo que hacíamos es incorporar de 2 años para que haga una maestría en pedagogía. Era mucho más fácil incorporar gente que conozca, que tenga el conocimiento específico y después dotarle de las herramientas pedagógicas que ir al revés. Dotar a alguien que supuestamente se había formado para docente, que ni siquiera era un buen docente y peor tenía los conocimientos específicos necesarios. Entonces, sí, para cerrar esta primera respuesta, nosotros definimos requisitos desde la planta central, trabajamos en la parte técnica con los especialistas, pero todo el proceso lo realizábamos en territorio para estar muy cerca de los aspirantes a docentes. Después, ¿qué rol jugaron los sindicatos? Primero que los sindicatos o el sindicato en el Ecuador es la Unión Nacional de Educación, que en realidad no era un sindicato, sino más bien era una organización social que se autoasumía como sindicato, pero no estaba calificada como sindicato. Esta Unión Nacional de Educadores había sido creada a mediados del siglo XX y en su principio tenía una misión fundacional muy importante porque impulsaba la educación pública. Pero con el devenir de los años se corporativizó, es decir, ya era un negocio ser parte de esta organización porque tenían espacios de poder capturados.
al punto que ellos eran los que en definitiva aceptaban o rechazaban a los ministros que se nombraban. O sea, si querían boicotear un ministro, hacían un paro, una huelga y el ministro salía. Esa era la historia del Ecuador. Teníamos récords de paralizaciones, o sea, los años lectivos nunca comenzaban a tiempo. Siempre en América Latina, cuando hablo de esto, digo que cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Siempre estoy hablando del Ecuador, ¿no? Entonces, así era la organización sindical. Eh, Miren, al punto, así como anecdótico, que uno de los primeros oficios que yo recibí, una de las primeras comunicaciones que yo recibí el día en que me sentaba en el escritorio, en el despacho ministerial, era el de la Unión Nacional de Educadores, ¿no? Y lo que me decían es casi dándome la orden de cuándo nos reunimos para decirle lo que tiene que hacer. Y entonces mi respuesta fue, a ver, con mucho gusto me voy a reunir con ustedes, pero le ponía 3 condiciones fundamentales. Que todo el pliego de peticiones que habían incluido en esa comunicación lo traduzcan en proyectos específicos, que me pasen los proyectos para evaluar esos proyectos. Lo segundo era, no me acuerdo ya bien el segundo, bueno, algún momento les comento, pero lo tercero era que el día en que ellos le pidan perdón al país por todo el daño que le han hecho a la educación, ese día yo me sentaba a conversar con ellos. ¿Saben cuántas veces me senté con ellos? Ni una, ni una. ¿No? Y una de las cosas que hicimos es sacar, como estamos en proceso de reestructuración, sacar prácticamente a todos los miembros de esa organización que estaban ya posicionados, infiltrados dentro del Ministerio de Educación, sacarlos, ¿no? Ya dejaron de operar, como estábamos eliminando las direcciones provinciales, estas eran fortalezas de esta organización, fortalezas que maniataban toda la acción de los ministros. Entonces, al eliminar estas direcciones provinciales, prácticamente salieron del sistema administrativo, salió del sistema administrativo de esta organización y comenzó a debilitarse. Pero hubo una medida fundamental para el debilitamiento de esta organización, que era corporativa, ¿no? Que ya no buscaba el bien de la educación, sino los beneficios de sus dirigentes, ¿no? Me parece, si no me equivoco, me parece que en el año 2010, y quizá Carlos Viteri me puede corregir esto, pero en el 2010 se prohibió que no solo el Ministerio de Educación, sino que cualquier dependencia gubernamental retenga una parte de los sueldos del funcionario, de los funcionarios, para trasladarlos a la organización en la que supuestamente es parte. Es decir, cada funcionario, si quería aportar una organización, ya tenía que recibir su salario, su sueldo, y luego él transferir los recursos. En ese momento, el magisterio se sintió liberado de esta organización y dejó de aportarle recursos. Dejó de aportarle recursos. Entonces, eso fue un factor que debilitó la fuerza de la organización y nos permitió a los ministros tomar acciones como las que les comenté en adelante. Después necesitábamos interactuar con el magisterio. Entonces había una organización incipiente en el sistema que se denominaba la red de maestros por la revolución educativa. Entonces, eran maestros con los que comenzamos a dialogar, comenzamos a trabajar con ellos, y una de las condiciones que les pusimos es que ellos no van a ocupar una sola dirección distrital. Es decir, que ellos eran docentes y tenían que estar en las aulas y que no les íbamos a dar ningún espacio en la planta administrativa, que íbamos a trabajar, a coordinar todo lo que quieran, pero que no íbamos a cometer los errores del pasado, corporativizar esa nueva organización que se estaba gestando. Esta organización creció, llegó a tener alrededor de 100,000, de los 150,000 maestros, llegó a tener 100,000 miembros. Si ustedes en YouTube hay algunos videos de la celebración del segundo aniversario de esta organización, nos llenamos un estadio con alrededor de, casi como un estadio azteca, digamos, ¿no? en capacidad, ¿no? Con
todos los maestros que eran parte de esta organización y estaba funcionando muy bien. Cuando terminó el gobierno, esta organización se debilitó, ¿no? Y les comenzaron a perseguir a sus dirigentes, pero era una organización que había apenas nacido. Y una de las cosas que yo saco como conclusión de todo esto es que en realidad una organización no, o sea, no nace fuerte cuando nace de alguna forma apadrinada por el Estado. O sea, porque nace de luchas que ya se habían concretado, sí, porque nosotros como Estado ya sabíamos que esas luchas históricas del magisterio las teníamos que concretar, era parte de nuestra agenda de gobierno. Y entonces esta organización comienza a apoyar el que se implementen estos cambios. Entonces, claro, ellos sentían el apadrinamiento de un Estado que coincidía con su pensamiento, pero no tuvo en esa dinámica la capacidad de decir cuál es la nueva agenda del magisterio. Y en la medida en que no tenía una nueva agenda del magisterio, o sea, no generaba nuevas ilusiones, no revolucionaba las revoluciones educativas. Y en ese sentido, cuando les comenzaron a perseguir, cuando el neoliberalismo, los nuevos gobiernos les comenzaron a perseguir, o sea, se fueron debilitando y en la práctica hoy está casi desaparecido. No hay brotes o intentos de resurgimiento en virtud de todo el retroceso, pero son demasiado débiles. Es decir, en este momento la fuerza del Estado es tan grande que terminó sometiendo a esta nueva organización y resurgió lo que ustedes decían, el sindicalismo clásico, que no es que se fortaleció en el sistema, es que se fortalece como una suerte de fuerza política porque tiene un brazo político, un partido político, ¿no? Que participa en elecciones, o sea, se reestructura, ¿no? En función del rol opositor que puede hacer algún gobierno opositor que en la práctica no es de oposición, sino de chantaje. O sea, yo me opongo hasta que tú me des algo. Y entonces se oye más en los medios hoy como una especie de resurgir de esta Unión Nacional de Educadores, que es un resurgir débil, pero no hay una contraparte de un sindicalismo, de una organización docente que realmente esté comprometido con el impulso de la transformación educativa. No sé si con esto he respondido a las preguntas. Muchísimas gracias, compañero Augusto. Yo entendería que sí. Si le parece, continuamos con un segundo bloque, por favor. Vamos a darle la palabra a la compañera Clara Ugalde. Compañera, si nos ayuda a abrir su micrófono, por favor, se le va a enviar la solicitud. Gracias, buenos días. Mi pregunta tiene que ver con de qué manera ellos lograron vencer las resistencias por parte de las y los maestros y también vencer esas resistencias en cuanto a ya cuando eran elementos pues que estaban completamente insertos en el modelo neoliberal o pues que también ya estaban corrompidos. Esa sería mi pregunta. Gracias, compañera. Continuamos, por favor, con el compañero Dolores López de la Cruz. Bueno, ¿sí me escucha? Le ¿Se escuchamos. escucha? Bueno, buenos días. Yo también quisiera preguntar, yo creo que es un tema muy, muy importante, sobre todo en nuestro México, por lo que estamos viviendo, por la intención de nuestro presidente Andrés Manuel de hacer las cosas bien, ¿no? Sin embargo, no ha sido el caso en los estados ni en el sistema de educación indígena, ¿no? Donde nos hablan de que la corrupción se acabó, pero resulta que llegan nuevas personas sin que dominen el idioma y están obteniendo plaza y nuestro idioma se va acabando. Pero en sí, voy a nada más a tocar estos puntitos. La cuestión del incentivo educativo, la política pública o la que estamos viviendo en México, por ejemplo, es nivelar el salario del docente con el de un personal administrativo de intendencia. O sea, ganamos ya casi lo mismo, pero resulta que el maestro gasta más, ¿no? Eso es como preguntarle qué le parece ese tipo de política que se implementó aquí en México. Y la otra pregunta, porque mandé dos, tiene más que ver con lo que explicaba muy bonito sobre las reformas, pero la segunda pregunta es, ¿qué estrategias implementaron para que las instituciones educativas pusieran en acción las reformas que se habían hecho?
porque en México sí tenemos reformas, pero en la práctica las cosas siguen igual. Es cuanto. Muchísimas gracias, compañero. Compas, les recordamos que únicamente se atienden preguntas mediante formulario. Por favor, en ese caso, levantar la manita ahorita no es tan necesario. Y continuamos, por favor, con la compañera Samantha Adriana Brito. Adelante, por favor. Si nos ayuda abriendo su micrófono, ya le mando. Ahí está. Ay, sí, ya estaba grabada. Sí, mi pregunta es muy concreta, solamente me gustaría saber cuál es el panorama de las humanidades en su país, ¿no? Porque acá, por ejemplo, me pongo a pensar en los concursos de méritos y tal, y por ejemplo, falta mucha perspectiva de la mirada de las humanidades en varios abordajes de varias problemáticas sociales, ¿no? Por ejemplo, salud, educación, etcétera, y de pronto es muy, pues tiene un perfil bastante tecnócrata, ¿no? Pues todo este tema del neoliberalismo que hemos hablado a lo largo de este diplomado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿qué papel tienen las humanidades en este proceso de transformación en Ecuador? Nada más. Muchísimas gracias, compañera. Y para cerrar este segundo bloque de participaciones, vamos a pedirle al compañero Juan Carlos que nos ayude abriendo su micrófono, por favor. Juan Carlos Fernández. Ya le Ahí enviamos estamos, las sí, ¿verdad? Gracias. Qué bueno que me dieron, porque sí tenía mucho interés. Oiga, al paso del tiempo, ¿qué le hubiera o qué siente usted que debió haberse hecho antes de salir para que esto no se viniera abajo? Sabemos ahora de nuestros procesos que estamos viviendo, pues nos toca a nosotros, decíamos por ahí, nuestro presidente nos dejó, nos enseñó a vivir con él, pero creo que no nos enseñó a vivir sin él. Que digo, tiene una presidenta de primera y estamos con todo con ella y pues quisiéramos saber, conocer sus experiencias para pues que no nos suceda lo mismo, ¿no? Agradezco la atención. Sería todo. compañeros. Adelante, por favor, compañero Augusto. A ver, ahorita están un poco más dispersas las preguntas. Voy a tratar de ser lo más sintético en cada uno de los temas. Bueno, pensé la resistencia de los maestros. Sí, efectivamente hay una resistencia inicial de los maestros. Lo que sí no, lo que sí habría que enfatizar es que la corrupción en el magisterio nunca es generalizada. Hay focos de corrupción y generalmente estos focos de corrupción están justamente ligados a esos grupos que se han enquistado para beneficiarse a sí mismos y no beneficiar a la educación y a los beneficiarios de la educación. Entonces, partiendo de ese supuesto, nosotros decíamos cómo podemos lograr que se plasmen las cosas y la única respuesta es con honestidad y con cumplimiento. O sea, si nosotros decíamos que la palabra, y este era un ejemplo que venía desde el propio presidente de la República, dice, la palabra del presidente siempre tiene que garantizar el cumplimiento. Es decir, si el presidente dice que se va a cumplir algo, se tiene que cumplir. O sea, no se puede traicionar la palabra del presidente. Y nosotros, los ministros, pretendíamos hacer lo mismo. Es decir, nunca ofrecer lo que no vamos a cumplir. O sea, nunca ser demagogos, no para salir del paso. Entonces, éramos muy honestos y además nos era natural la honestidad porque nosotros estábamos impulsando cosas en las que creíamos. O sea, nosotros creíamos lo que estábamos haciendo en educación y desde esa perspectiva nos sintonizábamos con la mayoría de los maestros porque creían lo mismo que nosotros. Ahora, un problema con la izquierda, histórico de la izquierda, es que uno puede generar esa sincronía, ¿no?, con los beneficiarios de la acción política, pero generalmente la izquierda no ha tenido capacidad de ejecutar, es decir, de cumplir lo que ofrece, porque siempre somos maximalistas, es decir, ofrecemos, una cosa es decir, vamos a iniciar un proceso de transformación y otra cosa es decir, en 2 años vamos a transformar o en 1 año vamos a transformar. Eso es engañar.
Entonces nosotros les decíamos a los maestros que este es un proceso de largo plazo en el que tenemos que avanzar juntos. Y si nos comprometíamos a algo, buscábamos la manera de cumplir. Por ejemplo, nos comprometíamos con las jubilaciones. Si no bastaba con que ya te puedas jubilar en lugar de con $10,000 después de 30 años de ejercicio profesional, que te puedes jubilar con 40, $50,000, eso estaba en la ley. Pero nos acercábamos a ellos y decíamos, para que esto sea factible, tenemos que negociar. Nosotros creemos que esto debe suceder. Entonces negociemos y nos sentábamos a negociar qué es lo factible, qué es lo posible. Lo factible es que ya te retires, no, pero no te paguemos de una vez los $50,000, sino que te vayamos pagando durante los próximos 5 años esos $50,000. Y entonces los maestros accedían y veían que había voluntad de cumplimiento. Habían demandas, por ejemplo, les doy una muestra. Habían demandas así, pero exageradas, que no se podían cumplir y nosotros asumíamos el costo de decir esto no se puede cumplir. Por ejemplo, en el año 2010 es que se aumentó el monto de la jubilación de 12,000 a 50,000 aproximadamente. Y hubo un grupo de docentes, ¿no? O sea, un grupo grande de docentes que se había retirado antes del 2010, ¿no? Con una indemnización menor, por jubilación menor, ¿no? Y entonces cuando se hizo la reforma, se implementó este monto de jubilación, comenzaron a demandar al Estado, no, también nosotros tenemos derecho. Y eso financieramente era insostenible. Entonces nosotros decidimos decirle no, o sea, a ustedes no les vamos a dar más, porque la norma, para bien o para mal, rige desde el momento en que es promulgada, no es retroactivo. Entonces teníamos esas posiciones firmes y entonces generábamos confianza en el magisterio porque sabían que solo hacíamos las cosas en las que nos comprometíamos. Eso para hablar de cómo vencer las resistencias a los maestros. Después un tema que el compañero que nos habló de la interculturalidad tocó, es el tema de cómo manejábamos la interculturalidad. Bueno, también el sistema intercultural, el sistema de educación, digamos, del sector indígena, también estaba capturado por corporaciones, es decir, eran los negocios de algunos dirigentes. O sea, tener una escuela rural era negocio de un grupo de dirigentes que a través de esa escuela lograban subsistir. Nosotros rompimos con eso y también nos generó muchas resistencias. Y ahí nuestro concepto de educación intercultural era un concepto y teníamos un modelo que lo denominamos los guardianes de la lengua. Entonces, para comenzar, sabíamos que se tenía que enseñar en la lengua ancestral. Si no podía un profesor hispano ir a tratar de enseñar en educación intercultural. Entonces, cuando comenzamos a implementar este modelo, decíamos, lo primero es el aprendizaje en la lengua materna. Después, usar el español como lengua de relación intercultural local, nacional, y el inglés como lengua de interrelación global. Entonces, teníamos eso como principios fundamentales. Entonces, lo primero era garantizar que hay una planta docente que sea nativa, que sea originaria, ¿no? Que maneje, que tenga como lengua materna la lengua en la que se iba a enseñar. Y cuando nos pusimos a buscar, no habían docentes capacitados. Entonces, una de las cosas que se buscó hacer es la formación de docentes, ¿no? que provengan de la propia comunidad. Pero, por ejemplo, ese es un problema cuya resolución demanda al menos de una década. No se puede exigir una solución inmediata. Así enfocábamos el tema de interculturalidad, esto solo para dar una pincelada del concepto. Yo creo que aquí Carlos Viteri es un experto, así que ustedes le tienen a la mano y pueden hablar con él de estos temas ampliamente. Después, ¿cómo hacíamos para que las estrategias que concebíamos como parte de la política pública se implementen? Hay una sola forma, evaluación. Y entonces una de las mayores resistencias que se tiene en todos los sistemas, no solo en el sistema educativo, es la evaluación, porque tenemos una cultura burocrática en donde tratamos de demostrar que hacemos mucho aunque no logremos nada. ¿No? Entonces, ustedes oigan los informes de rendición de cuentas de muchos funcionarios en América Latina. Ojo, otra vez insisto,
No, cualquier parecido con otro país latinoamericano es pura coincidencia. Estoy hablando del Ecuador. Pero oigan ustedes, los informes de rendición de cuentas de funcionarios. Normalmente comienzan a enumerar. Me reuní 5.342 veces con los representantes del sector agrícola. Me reuní 2.220 veces con el representante de los docentes. Asistí a tantas entrevistas para tratar de difundir la política pública. Y la pregunta es los resultados. Entonces, una de las cosas que en el gobierno del presidente Correa se implementó es el sistema, les hablé al principio, de seguimiento y evaluación de la política pública. Y cuando hacíamos nosotros seguimiento y evaluación de la política pública, se observaba cómo evolucionaban los indicadores de gestión, es decir, si efectivamente se están haciendo las cosas que se deben hacer, de resultados, es decir, esto está llevándonos a alcanzar las metas que están planteadas en la política pública, y después de impacto, cómo esto está transformando realmente la sociedad. Entonces, ese es un sistema de evaluación integral. Y esto aplicado al sistema educativo y a los maestros implica también evaluar lo que están haciendo en su ejercicio profesional. Y hablábamos nosotros de una evaluación de 360 grados, es decir, una evaluación integral. Pero para que se haga una evaluación integral, se tenía que convencerles a los maestros de que la evaluación no tenía fines punitivos, es decir, no es que si era mal evaluado, no, lo que venía era la destitución. O sea, claro, si tenía 2 o 3 malas evaluaciones, no mostraba ningún esfuerzo por mejorar, probablemente podría venir la destitución. Pero la evaluación fundamentalmente era una evaluación de diagnóstico, de tal manera que podamos determinar qué tiene que hacer el Estado para elevar las capacidades docentes, de tal forma que en la siguiente evaluación ya el docente tenga mejores resultados. Entonces, de esa manera nosotros buscábamos que aterricen las cosas en el aula, además de toda la capacitación que les mencioné antes. Pero la evaluación sí era un despertar, nos está yendo mal. Y primero, no evaluábamos al docente individualmente, evaluábamos a la institución. Entonces teníamos un sistema de evaluación en donde decíamos en tal institución no se están obteniendo los resultados adecuados. Entonces después veíamos cuáles son las razones por las que no se están obteniendo. O sea, puede ser que porque, me invento, no tenían agua potable, y como no tenían agua potable y no tenían ningún acceso a agua, los estudiantes tenían que salir temprano a sus casas y no cumplían con todas las horas necesarias para la implementación del currículo. Entonces la solución venía por dotarles de agua. No, si es que tenían todas las condiciones, toda la infraestructura en estas unidades educativas de Milenio y los resultados eran bajos, entonces la solución era capacitemos la planta docente. Entonces, ya en determinado momento la política pública atendía las cosas específicas que se debían atender en función de la evaluación que estábamos haciendo. Entonces, así lográbamos que las estrategias aterricen en el aula. Esto implicaba un sistema muy sofisticado de evaluación. No, por eso es que, como les decía antes, necesitábamos desconcentrar el ministerio. Esto no se puede hacer desde las oficinas centrales de Quito, no se podía hacer desde las oficinas centrales de Quito, había que ir al territorio. Después, el tema de las humanidades. Yo creo que les decía yo que la transformación es un proceso en espiral y nosotros apenas estábamos dando la primera vuelta en espiral. Creo que nosotros, y si se ve nuestro currículum, la reforma curricular, nosotros también pusimos mucho énfasis en lo tecnocrático. Porque en la primera parte, o sea, sabíamos que lo que teníamos que hacer es igualar las herramientas o dotarle a los más pobres, a los que más necesitan, de algunas herramientas que les permitan competir en el sistema que iba a cambiar en el largo plazo, pero hasta que cambie el sistema, ellos necesitaban herramientas, no necesitaban defenderse con algo, y ese algo era tecnocrático, o sea, eran técnicas. Entonces, en principio, claro, nuestra reforma estaba orientada a dotar de esas herramientas y a mejorar la calidad en la formación o en la dotación de esas herramientas. O sea, quiero aquí dejarles muy claro, los procesos de transformación del sistema, es decir, la justicia social o la igualdad o la equidad no se logra en el corto plazo.
pero nosotros no podemos esperar 2 o 3 generaciones, ¿no? Para decir, bueno, ya cambiamos a igualdad. ¿Qué pasa con todos los que durante esas 2 o 3 generaciones están compitiendo en desigualdad de condiciones? ¿No? Hay que tratar al menos de igualar en algo las condiciones en las que compiten. Entonces, al principio, nuestra reforma fue absolutamente, o tenía fundamentalmente un énfasis en la técnica, en la dotación de habilidades técnicas, y también incorporábamos contenidos que nos permitían leer de manera diferente la realidad. Entonces, ahí había un atisbo de lo que pretendíamos. Y lo otro es, comenzamos a introducir el concepto de la formación integral. Les pongo 2 ejemplos de esto. El primero, en el 2014, fuimos, creo que el primer país del mundo, si no me equivoco, eso sí, los que quieran investigar, ahí les agradezco que me pasen el dato, pero hasta donde yo he logrado conocer, fuimos el primer país del mundo que estableció en su currículum, ¿no?, la hora diaria de educación física, o sea, pensando en la formación integral. En el 2015 ya la UNESCO recomendó la hora diaria de educación física y creo que ha sido muy complejo para países incluso europeos lograr implementar esa recomendación de la UNESCO. Después comenzamos a trabajar, a organizar el currículum de tal manera que, que el día viernes sea un día dedicado a la implementación de proyectos. Entonces, se trabajaba por proyectos. ¿Qué es lo que buscábamos? Y apenas comenzábamos, esto ya creo que está desmontado, pero apenas comenzábamos a que se junten grupos de estudiantes, incluso de distintos grados o cursos, para resolver problemas específicos que se le planteaban o que ellos mismos se planteaban que tenían que resolver. Y eso implicaba ¿qué? Que identifiquen un problema social, ¿no? Y que analicen desde lo social la problemática y que utilicen la técnica para la resolución de ese problema. Y entonces era la formación por proyectos. Creo que eso ya se desmontó en el Ecuador, pero ya ahí así pretendíamos avanzar en la introducción de las humanidades. Y aquí a la compañera decirle que creo que esa es una tarea importante, muy importante, porque la única manera de que los procesos de transformación se consoliden es cuando cambia la cultura. Y la cultura cambia cuando cambia la cosmovisión, cuando cambia el sistema de creencias y valores. Y cuando nosotros trabajamos en humanidades, podemos romper el paradigma de éxito que nos plantea el neoliberalismo, este paradigma individualista de logros económicos, materiales, el paradigma egoísta, esta idea del mérito de que yo lo logro solo porque yo lo merezco, ¿no? Y basta con mi esfuerzo para alcanzar lo que yo me proponga. Ese paradigma se puede romper a través de las humanidades, una concepción más solidaria, con valores como la reciprocidad inmersos. Eso se tiene que ir trabajando si realmente queremos transformar nuestros países. Ahí, por ejemplo, hay un tema que hay que pensar. O sea, les ofrezco, estoy en este momento, México me ha dado la posibilidad, porque ustedes saben que estoy residiendo en México, me ha dado la posibilidad de pensar desde la distancia estos temas y estoy precisamente escribiendo un libro alrededor de esta pregunta de la compañera. Pero si es que no cambiamos el sistema educativo, si no cambiamos el sistema educativo, la cultura del sistema educativo, no vamos a cambiar nada. La cultura del sistema educativo todavía es individualista. Por ejemplo, ¿quién es el mejor estudiante? El que porta la bandera del país cuando termina un ciclo educativo. Es el que mayores méritos individuales ha hecho. O sea, nunca se evalúa cuánto ha contribuido al grupo, a la sociedad y demás, o a la colectividad estudiantil o demás. Es decir, tenemos valores individualistas insertos en nuestro sistema, aunque cambiemos nuestro currículum con contenidos, ¿no?, de una reinterpretación de la historia, etc. Entonces, la formación en valores siempre se da, porque la escuela transmite valores, inculca valores. Aristóteles decía que eso se termina convirtiendo en hábitos y en virtudes, y nosotros, nuestra escuela, por más intentos de cambio que hace, sigue transmitiendo las virtudes del sistema neoliberal, individualista. Entonces, hay que poner más énfasis en la siguiente vuelta de la espiral de transformación. El énfasis, debe haber mucho más énfasis en las humanidades. Y después la pregunta del compañero Juan Carlos, me parece, ¿qué debió hacerse antes de salir? Yo creo que una de las cosas que me he planteado es que nosotros debimos haber consolidado liderazgos
¿no? Antes de salir, ¿no? Y cómo consolidar liderazgos en la planta docente. Creo que debimos haber formado un grupo en el Ecuador de 5,000 docentes. Nosotros becamos a 5,000 docentes en habilidades pedagógicas, ¿no? Y la idea era seguir formando docentes a nivel de maestrías, ¿no? En habilidades pedagógicas. Pero quizá debimos haber tenido una escuela de formación de líderes convencidos en la transformación. Si formábamos a 5,000 docentes y cada uno se hacía cargo de 30 docentes en los territorios, o sea, habríamos creado una estructura dentro del sistema educativo que habría podido resistirse, ¿no? a esta avalancha neoliberal que fue desmontando todo lo que habíamos avanzado. Entonces, si es que yo me trasladaría al 2013, ¿no? Es el momento en que ocupé el cargo de ministro de Educación, o sea, una de las cosas que habría hecho es formar, no adoctrinar, no dogmatizar, no, formar 5,000 docentes con una comprensión amplia de la realidad, con capacidad de pensamiento crítico, capacidad de análisis, capacidad de crítica y capacidad de propuesta, ¿no? Entonces, en el fondo es formar líderes, o sea, no era transmitirle una forma de ver el mundo, sino dotarle de las habilidades para que ellos vayan construyendo una manera distinta de ver el mundo. Eso creo que nos habría ayudado a sostener lo que habríamos avanzado. Muchísimas gracias, compañero, por ayudarnos a dar respuesta a las dudas de las y los participantes en este diplomado. De verdad, creo que su ponencia ha sido bastante enriquecedora para la formación de todos y todas. También agradecemos a los compañeros que atendieron nuestra indicación de enviar la respuesta vía formulario. Y aprovechamos este espacio para despedirnos de todos y todas los que siguieron esta transmisión por las distintas redes sociales de Buen Gobierno y del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Agradecemos a la 4TV que hace posible que estas sesiones lleguen a distintos espacios y, por supuesto, agradecemos a todos ustedes su ponencia y su arduo trabajo en la transformación